Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seba Calderón de La Vuelta por acá y me encuentro una vez más con mi gran amiga María José. José, ¿cómo estáis? Bien, Cevita, feliz aquí de comenzar un nuevo proyecto juntos. Así es, porque estamos en unas conversaciones de La Vuelta en torno a un proyecto muy lindo que yo he tenido la oportunidad ya de realizar en un par de ocasiones con María José, pero ahora con La Vuelta, lo que también le da un toque Especial. especial y particular, pero de eso vamos a hablar más adelante. Eh, y como les decíamos, esta conversación está en marco de nuestro próximo proyecto, que va a ser nuestro primer viaje en el primer semestre del 2026, María José, a un proyecto que le pusimos de Oriente a Occidente, una vuelta por la ruta de la SEA. Y que es muy esperado, tenemos que decir, Sí, porque ya había mucha gente preguntando por esta ruta y es una ruta que habíamos esperado un tiempo para volver a hacer porque es una ruta 8 años, 8 años. ocho Oye, años. ¿verdad? Qué Ha harto. pasado mucho tiempo, ¡Wow! No había mucho pensado en tiempo, eso. sí. Es que es una ruta que no es fácil. De hecho, yo me atrevería a decir que es la única ruta realmente, es lo más cercano a la ruta de la seda. Es imposible hoy día hacer una ruta de la seda completa como era en la antigüedad, pero yo diría que es lo más cercano, lo mejor logrado. Y está en la complejidad del viaje, que es lo que ha hecho que sea difícil y que hayamos tenido que aplazarlo y buscar el mejor momento para hacerlo. Y por eso muchos lo estaban esperando. Así que Así ahora es. por fin viene la ruta de la seda, pero con la vuelta, que no es un viaje común, es una vuelta. Así es. José, y como para partir la conversación y meternos de lleno al contenido de lo que va a ser este viaje, ¿qué representa la ruta de la SEA desde una perspectiva histórica, pero también el impacto global que tiene hoy en día? Pucha, la ruta de la seda es fascinante primero porque en la antigüedad nos evoca un poco a esa ruta antigua de la seda que iba desde China hasta Estambul y de Estambul se internaba en las rutas comerciales de Europa. Y que era de alguna manera un fluir antiguo. Yo siempre digo que la ruta de la seda antigua era como una vena que transportaba de alguna manera ideas, culturas, religiones y que iba conectando al mundo antiguo. Pero hoy día la ruta de la seda es más vigente que nunca. Hay todo un proyecto del que la gente recién está empezando a escuchar, el OBOR, el One Belt, One Route, que es el gran proyecto del Partido Comunista Chino que pretende reinaugurar una nueva ruta de la seda para el 2050, mañana, y que pretende reactivar esa antigua ruta de la seda, pero con toda la tecnología que tenemos hoy día. Por lo tanto, y con todos los medios de transporte que tenemos hoy día, es una ruta que va a interconectar por aire, por tierra, por agua. Antes lo hacíamos en camello. Y que obviamente va a ser, si es que resulta, un proyecto mundial que va a incorporar un 75% de la población del planeta. Por lo tanto, es un megaproyecto. Entonces, hoy día más que nunca, esa ruta de la seda antigua recobra una vitalidad extraordinaria en la modernidad. Por eso, ir a conocerla hoy día como lo hacemos nosotros, digamos, ¿no? Ujú. Que es profundizando en los destinos, reflexionando en todo ello. A mí me parece que es un momento espectacular porque estamos a puertas de esa búsqueda de una ruta de la seda moderna, pero que no podemos entenderla si no nos vamos a la antigua. Exactamente. Y ya que tocaste los puntos como más relevantes desde la antigüedad, no, más decir como de lo contemporáneo, lo que se viene, nombraste algunos elementos que son súper interesantes, José, que tienen que ver con esa perspectiva más cultural, en todo su esplendor, a nivel de idiosincrasia, formas de ver la vida, cosmovisiones, religiones, Mm. estilo de vida, eh, incluso lo podríamos hablar de la etnia, Sí, como qué cosas podemos seguir encontrando en la ruta de la seda, tanto en esa ruta de la sí. seda milenaria, pero también en esa ruta de la seda en el siglo XXI. Lo que pasa es que lo fascinante de este viaje, primero, y que es lo que lo hace también complejo, estarás de acuerdo conmigo, es que nos paseamos por tres países totalmente distintos. En términos países modernos, hoy día es China, Uzbekistán, Exacto. Turquía, lo Que que, quizás suena poco, pero si lo pero es miramos en una mucho, extensión geográfica, es es una mucho. conexión muy, muy amplia. Muy amplia y eso nos va a llevar desde a cada una de esas ciudades modernas, Beijing, Xi'an, Kashgar, Urumqi, luego Tashkent, que es la capital de Uzbekistán, y obviamente Estambul, pero cada una de esas ciudades nos van a ir llevando a esta ruta antigua, o sea, Ujú. vamos a ir desentrañando y buscando en cada uno de esos lugares esos matices antiguos. Claro, vamos a Tashkent, que es la capital actual de Uzbekistán, que es súper entretenida además, es mucho más moderna, ¿cierto?, de lo que la gente se imagina.
pero que no por ello no tiene parte de esa riqueza de la ruta. Los mercados, nosotros lo pasamos increíble, los mercados, preciosos. ¿Qué más tiene? Acuérdame, bueno, los bazares, museos espectaculares. Mira, yo lo quiero definir en una palabra que a mí me encanta y que yo la ocupo mucho, que se llama, la palabra es el sincretismo. Sí. Esa palabra yo creo que una de las pocas oportunidades que uno tiene la posibilidad de vivir ese sincretismo, sí, que une todos esos conceptos que ya habíamos mencionado en un solo espacio o en diversos espacios, pero lo muestra. Pero cómo se van entretejiendo. Cómo se van entrelazando, sí, porque claro, visitamos 3 territorios que hoy en día, si bien son diferentes, tienen sus matices, también hay conectores que los van uniendo. O sea, cuando tú hablas de mezquita, generalmente tú piensas inmediatamente en un Medio Oriente, cosas así, pero vamos a ver una mezquita en China, o varias mezquitas incluso en China, y vamos a terminar con mezquitas en Estambul, pero que tienen son súper distintas, claro, y también son muy distintas las que encontramos en Asia Central, que es como nuestra bisagra. Exacto. Geográficamente. Y ahí vemos cómo se cruzan las influencias chinas, las influencias persas, influencias parias, que la gente no distingue mucho lo que es, pero la gracia de estos viajes, que no son viajes, son vueltas, como decimos nosotros, es que vamos junto con Sebastián ayudándoles en el viaje a ir hilando muy fino cada uno de esos conceptos. Cómo las ideas de una cultura se traspasan a otra, toma matices y colores distintos locales y se transforma en otra idea o en otro arte o en otra cosmovisión, pero que arrastra parte de lo anterior. Y yo diría que sí, me gusta mucho esa palabra porque lo encarna muy bien, esa idea de sincretismo, de mezclar, de tomar todas estas cosas distintas, pero finalmente vamos haciendo una ruta que tiene sentido. Hace muchos años, cuando hicimos esta ruta, la primera vez que la hicimos juntos con Sebastián, yo nunca había estado tampoco, nos invitaron, fuimos juntos a recorrer, a descubrir la ruta y claro, comentábamos mucho con el grupo que íbamos y Seba lo comentaba, decía, pucha, si a mí me hubieran invitado solo a hacer esta vuelta, a ver este lugar, pierde sentido. Lo que nosotros hacemos es como a cada lugar le vamos dando, lo vamos hilvanando y vamos creando este tejido que finalmente es el tapiz de la ruta de la seda y que no se entiende la ruta sin que tengamos ese hilvanado que nos va acompañando y que es parte del sentido de los viajes de la vuelta. Sí, y yo creo que claro, porque uno de repente en los viajes aprecia muchas cosas, pero esas conexiones, ese hilo que nosotros vamos tejiendo cuidadosamente, te permite tangibilizarlo y vivirlo de una manera distinta. Y esa como tú lo tangibilizas, lo puedes realmente tocar a través del viaje, con todo lo que nosotros vamos conociendo, con todo lo que nosotros vamos explorando, con todo lo que podemos ir apreciando y dimensionando. Que claro, todo esto tiene un recorrido, tiene una trayectoria, tiene una historia que le va dando un sustento y una justificación. Ahora, ahí yo quisiera agregar una cosa que es súper importante. Como es un viaje súper complejo, es un viaje que no se puede hacer solo. Es una de esas rutas que alumnos míos en la universidad me dicen, oh, yo lo quiero hacer, profe, con la mochila al hombro. Dale, te ayudo. Pero es muy difícil la operación, los tiempos. Hay lugares que uno tiene que estar en la ruta el día domingo. Y si no cae día domingo, perdiste el sentido de ese viaje, porque lo que pasa ahí tiene que ser un día domingo. Claro. Y todo ese hilar, ¿no? Y armar es un trabajo... el señor ha perdido el pelo aquí con ese trabajo, pero efectivamente es un trabajo, es una joyería súper compleja de hacer y que le da mucho valor a la ruta también. Yo creo que por eso es un viaje tan especial y que tanta gente nos estaba preguntando, porque no es un viaje que uno pueda decir, oye, quiero ir a recorrer Italia al norte. Sí, la vuelta puede diseñar un viaje espectacular, con un sentido, con una ruta, pero a lo mejor uno puede pescar su mochila y lo hace. En el caso de este viaje es muy difícil. Y creo que el gran logro finalmente de estos proyectos y de este en particular es no solo que es un trabajo operacionalmente muy complejo, sino que además vamos súper cuidados. Exacto, porque también hay que entender de que son 3 destinos que se unen en este viaje en particular y cada destino tiene sus características, ¿no? Vamos a China, yo creo que muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en China un par de veces, pero no vamos a esa China tradicional, o sea, sí, vamos a puntos muy importantes y luego nos metemos en la ruta,
pero también vamos a una China súper remota, que hoy en día incluso también tiene conflictos que Sí. son muy del siglo XXI, conflictos entre comillas muy contemporáneos, en donde por supuesto hay que tener una planificación y una organización que te permita desarrollar un viaje que es complejo, como dice María José, pero cuando tú lo planificas de buena forma, lo planificas con gente profesional, con las compañías correctas, con la compañía correcta también, te permite tener una experiencia súper transformadora y súper enriquecedora, porque claro, estamos conectando el extremo oriente, el oriente lejano, con el oriente próximo, para decirlo Sí, nosotros, sí, que es sí, justamente así es. esa puerta a oriente que es Estambul, porque todos sabemos que Estambul es la Es la puerta tanto a bisagra, occidente, obvio. exactamente. Y además eso hace, y es importante también que la gente lo sepa, porque hay mucha gente que soñaría con Ruta a la Seda. No es un viaje fácil, No, no lo es. es un viaje pesado, es un viaje con esas distancias. Ustedes comprenderán que tenemos harto vuelo, porque si lo hiciéramos todo por tierra como lo hacían en camello los antiguos, sería un viaje de 2 meses y medio. O Y quizás más. claro, entonces es una buena advertencia que no es disuasiva, pero que es importante que uno sepa. Es probablemente de nuestros viajes más exigentes, digámoslo así, porque obviamente para conectar, aprovechar los días, llegar donde tenemos que llegar, a veces hay viajes súper temprano, a veces tenemos rutas que son más cansadoras y nos toca el tren y después para llegar allá, y, ok. Pero es un viaje en donde yo diría que la invitación es convertirnos en esos caravansares, en esos Marco como Polo. Marco Polo, ¿no? En Convertirnos en esos Marco Polo. sacrificados viajeros que cuando en realidad recorren la ruta, yo les diría que ha sido el comentario de todos los que han hecho la ruta con nosotros. Sí, es un viaje más exigente, pero es conmovedor. O sea, lo que uno descubre en ese viaje no lo descubre en muchos viajes. ¿Ah? No. Bueno, hemos hablado tanto de temas desde una perspectiva histórica milenaria. Podríamos hablar también, vamos a ver muchas historias modernas, Sí. siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, porque el destino también te invita a conocer el espacio desde esa perspectiva, y qué mejor que hacerlo con María José, que es historiadora, pero también es periodista, entonces que también le da ese complemento súper necesario a nivel de análisis y de poder ir decantando toda esta información y reflexionando, que nosotros por supuesto lo hacemos mucho en nuestros viajes. Tenemos religiones, bueno, hablamos Sí. de cultura, tenemos religiones, tenemos arquitectura, tenemos Vamos a hablar desde los conceptos del confucianismo, el budismo, vamos a entrar al mazdeísmo persa, vamos a entrar al islam. Es decir, es un cruce súper, súper interesante. Y eso también lo podemos llevar a la arquitectura, a la historia del arte, Así es. a la música, a las expresiones culturales en general. También vamos a hablar de muchos imperios, porque aquí se entrelazan muchas cosas. Se nos cruza el imperio chino, se nos cruza el imperio Tamerlán, que se le llama un pseudo imperio mogol, ya vamos a discutir ahí cuán mogol es o no, pero el gran imperio Tamerlán, se nos cruza el imperio otomano, Alejandro Magno. Alejandro, que está presente, súper presente en la ruta. O sea, es un viaje que todos los días nos lleva atrás y adelante en el tiempo con una riqueza además de información súper potente, pero además con lugares tan remotos que la gente se sorprende mucho, porque a veces nos pasaba que nos sacaban fotos ellos a nosotros porque no habían visto ojos occidentales. Claro. Eso es parte de la ruta, es bien fascinante, es sentir que uno está en otro mundo, esa es la verdad. Y hablando de lugares remotos, metiéndonos un poquito más a la ruta, el viaje desde el punto de vista, desde el recorrido, ¿no? Comienza en Beijing desde el punto de vista cultural, donde visitamos espacios como, por supuesto, la ciudad prohibida. Vamos a partir en Beijing. Bueno, hasta ahí ya sabrán, tenemos una paliza de vuelo y partimos. Pero también muy bien planificado, sí, si eso también se eso trata. Sí, la vuelta cuida mucho eso. Sabemos que es un viaje complejo, pero también está muy planificado y pensado, como dice María José, me quedé sin pelo planificando esto, porque claro. son muchos los elementos que hay que conectar, y la operatividad no es sencilla, pero le damos mucho sentido también a eso. Beijing vamos a ver obviamente la ciudad prohibida, para entender un poco, aún con la ciudad prohibida mucho más tardía que el origen de la Ruta de la Seda, pero nos permite ya entrar a China, empezar a ver arquitectura distinta, cosmovisiones diferentes. Hacemos la ruta la ciudad prohibida, hacemos un día la muralla, la gran muralla china,
Vamos a un lugar especial, no al más turístico que va todo el mundo, sino un poquito que podamos disfrutar un poco más el espacio. Aunque hoy día debemos confesar una cosa, cada vez que buscamos lugares distintos, especiales, que antes no iba nadie, cuando nosotros íbamos los primeros no llegaba nadie. Ahora, por supuesto, todos nos copian, ya está lleno, pero en fin, intentaremos, ¿no? Pero la ciudad prohibida, la muralla china y después... Tenemos el Templo del Cielo también. El Templo del Cielo circular, que es bellísimo. Y después nos vamos a Xi'an. A Xi'an. Y en Xi'an vamos a ver los soldados de terracota, que es uno de los descubrimientos arqueológicos más fascinantes del siglo. José, perdona, ¿por qué se dice que Xi'an es como el punto de partida de la ruta de la Porque seda? hay parte, porque Xi'an era la capital imperial antigua. Beijing es mucho más tardía. Era la antigua Xianyang. Y desde ahí, ¿cierto?, salía la ruta hacia el norte. Por eso es importante entender la muralla, porque cruzaban, ¿cierto?, y salían para poder, de donde se salía y se comerciaba esta seda y un sinfín de otros productos. Esto no es solo seda, ¿no? Incienso, lanas, pieles, metales, las cosas que uno no se puede imaginar, eran parte de ese comercio. Entonces, Xi'an, que nos pone en la ciudad imperial antigua, vamos a entender por qué los soldados de terracota, porque tienen que ver con el gran emperador que unificó China y le dio la base al imperio. Y después nos vamos a Kashgar, Urumqi, que es una región al occidente de China. Y ahí vamos a entrar a una zona, Xinjiang se llama, que es una zona, una de las complejas de China, en donde tenemos minorías musulmanes dentro de China, lo cual genera bastantes roces internos en términos de geopolítica actual. Y en Kashgar vamos a descubrir uno de los lugares, yo diría, detenidos en el tiempo con la ruta de la seda. Vamos a ir al mercado de Kashgar, que no lo van a creer. No le vamos a contar mucho más, no, porque la experiencia hay que vivirla. Vamos a ir en Urumqi a algunos de los museos más espectaculares, a ver cosas que la gente de verdad no se imagina. Y después tenemos... de Urumqi ya nos saltamos hacia Uzbekistán. Nos saltamos a Tashkent, la capital de Uzbekistán. Y ahí en Uzbekistán nos metemos en otro mundo. Entramos en este mundo que ya tiene influencias persas, influencias, ¿cierto?, más bien del Oriente Central. De la estepa. De la estepa, del mundo mogol también. Y ahí vamos a ver cúpulas acebolladas, maravillosas. Preciosa. Para mí, yo que he tenido la fortuna de recorrer el mundo con la José y con otros especialistas también, yo puedo decir que Uzbekistán para mí es una de las joyas que quedan de manera súper auténtica y súper prístina a nivel mundial y súper bien conservada, donde la sonrisa de la gente es súper genuina, no buscan nada a cambio y todo esto acompañado de una arquitectura realmente impresionante. A la gente que le gusta mucho el arte, la historia del arte, la arquitectura, es un espacio que realmente vale la pena sentarse y apreciar. Diría que emociona, porque realmente sentarse en esas plazas en Jiva, en Bujara, con Seba nos íbamos a ver el atardecer y nos sentábamos frente a este portalón de las madrazas y te deja sin hablar. Son realmente lugares mágicos. Además, en pueblitos chiquititos que uno recorre a pie y se pierde y a la vuelta de la esquina se encuentra con los otros viajeros. Es muy entretenido. Es muy rico. Es muy entretenido. A mí Uzbekistán es uno de los destinos que yo volvería siempre. Sí, a mí me encanta, hemos tenido la oportunidad de estar. Además que se come rico también. Se come muy rico, se come muy rico. Después de la experiencia más china, asiática. Sí, la China a veces es un poquito más difícil en términos gastronómicos. Pero bueno, es parte del viaje también. Sí, claro. Es parte del pero viaje. Uzbekistán uno ya empieza a comer muy rico. Muy rico. Muy rico. De Uzbekistán, bueno, lo dijiste, vamos a Tashkent, vamos a Jiva, Bujara, Samarcanda. Que ahí está. Después como que quiero meterme como a los highlights de cada punto. Bueno, es que ahí tenemos las joyas del Reyistán, o sea, son las madrazas más lindas, son las de Samarcanda. Bueno, a nosotros también nos gustan mucho Jiva y Bujara, que son espectaculares. Después tenemos la tumba de Tamerlán. A mí me gusta mucho el Corán que está en Tashkent, que es el Tashkent, original, que tiene que ver algo con la historia de Osman, sí, y con tiene los primeros, sangre. Sí, es bien impresionante. Sí, son como las primeras copias o las copias más antiguas del Corán, que es súper interesante ver. Y ahí uno ya nos vamos metiendo en este mundo islámico, ¿no? Que vamos a ver que también tiene matices muy distintos del de Estambul finalmente, ¿no? Y ahí en cada una de esas ciudades vamos a ir viendo parte de esta arquitectura que obviamente es similar,
pero súper distinta a la vez. O sea, ese portalón, ¿no? De la mezquita de la reina o la primera esposa del gobernador. En fin, hay riquezas ahí bien espectaculares, el arte, como dice Seba, los textiles, la calidez de su gente. Y ya terminamos en Estambul. nuestra amada Estambul, Así una de es. nuestras ciudades favoritas con Sebastián, que cada vez que estamos la gozamos al máximo. Y en Estambul estamos, ya no me acuerdo cuántos. Estamos 3 noches. 3 noches. 3 noches, 4 días prácticamente completos. Suficiente como para empaparnos de... El enfoque en este caso sí es interesante porque hay gente que nos puede decir, pucha, yo he estado en Estambul. Sí, mucha gente ha estado en Estambul. Pero el enfoque de Estambul, de esta última parte del viaje, es qué parte de Estambul nos muestra el cruce de esa ruta de la seda. Exactamente. ¿No? Nos enfocamos mucho en qué recibe esta antigua Bizancio de toda esta ruta que venía a la antigüedad, ¿no? Y desde ahí tiene un enfoque también especial. Por lo tanto, hace que este viaje tenga, yo diría, un equilibrio, ¿no? Y ahí viene todo este trabajo cuidadoso entre diseñar una ruta que tenga su historia, el relato que yo les voy contando, y que la vuelta haga posible que esa ruta tenga un sentido, sea armónica y a la vez sea agradable de visitar, porque créanme que si hiciéramos todos los viajes que a nosotros los especialistas se nos ocurre así nomás, lo pasaría muy mal. Porque claro, a nosotros nos apasiona tanto ir de un lugar a otro que nos daría lo mismo el machaque, digamos, de los viajes, pero la vuelta se preocupa con todo cuidado de que no suframos con la gastronomía ni con los traslados más de lo que se puede, ¿no? Obviamente no podemos hacer magia. Algún día tendremos el avión de la vuelta y con eso ya no será necesario, pero por ahora todo eso hay que cuidarlo, ¿no? Y hay que ir armando esta ruta que es preciosa. Y también como desde una perspectiva más técnica, complementando lo que dice la José, también dándole mucho sentido al tema del alojamiento, siendo muy cuidadoso en la selección de esto, en las comidas, que obviamente te van a garantizar una bonita experiencia. Sabemos que es un viaje intenso, pero esta intensidad realmente te remueve, te transforma como persona. Yo creo que... Oye, si yo te preguntara un color, la ruta de la seda. Es que hay turquesa. Turquesa, sí, ¿cierto? es Yo pensé turquesa. lo mismo. ¿Un olor? Uy, tengo muy mala retención de esas cosas, pero una especia, azafrán puede ¿Cierto? ser, una cosa así. Sí, café, yo también pensé en que, bueno, no sé por qué, No sé. porque también se mueve por ahí. ¿Algo que te haya sorprendido mucho? A mí me gustan mucho los mercados, yo siempre recomiendo a todos encanta. visitar mercados, pero yo creo ¿Cómo que... se llama el de, no me puedo acordar, el de Tashkent, que nos encanta? El mercado central El de mercado Tashkent, central que es pero gigante. es precioso, es realmente... No, además que, claro, la gente está pensando en nuestro mercado central, en La Vega. No, esto es diferente. Esto es otra cosa. Es un lujo de mercado, primero, gigante, y es demasiado entretenido ver el sector de las carnes, de las especias, de las frutas, de las verduras. De las masas. Con Seba nos volvíamos locos entre sacando fotos, robando frutos secos. Ese pancito que hacen en estos hornos de suelo que pueden... Sí, qué es rico. impresionante. No, es toda una experiencia y uno la goza. A veces hay gente que esas cosas como que, ya, ok, vamos, hay que conocerlo. Pero con el Seba nos encargamos de darles tips de cosas que fijarse, ir a buscar. Al final nos reímos porque llegan todos con compras y estamos comiendo cosas ricas y cosas incluso que no hay acá, dátiles o todas esas cosas que son propias de la ruta de la seda. Y la idea es cómo uno va, yo creo que ese es el gran logro, ¿no?, de estos viajes, es cómo logras guardar en tu registro personal las imágenes de una ruta que tienen una historia. No se van a acordar ni de todos los nombres ni de todas las fechas, pero queda un registro de esa ruta mezclado con experiencias, que es lo que finalmente no se borra y que yo creo que vale más que cualquier álbum de fotos del mundo, que es como uno goza ese lugar. Y para eso, fíjense que es bien destacable, pero en el fondo la vuelta se encarga que los que vamos en el viaje, tanto el docente como el que va a cargo del grupo, sean capaces de transmitir esos momentos a la gente que va en el viaje.
Porque uno puede tener un tour conductor que se haga cargo de la gestión y del hotel y que le gustó la pieza, o lo que sea, pero el lograr hacer del trabajo en el día a día que esta ruta se plasme en ustedes, un trabajo conjunto entre esas dos personas que llevamos los viajes y que finalmente creo que es un objetivo que las veces que lo hemos hecho se ha logrado. Bueno, nosotros supimos gozar muchísimo ese primer viaje cuando fuimos solos, invitados, y creo que eso se logra transmitir y la gente vuelve con un corazón calentito y una experiencia, sí, llegamos todos cansados, pero realmente espectacular. Abre el mundo. Así es. Bueno, yo creo que hemos dicho muchas cosas, los dejamos a todos. Yo sé, hay una lista preinscrito interesante. Tenemos toda la confianza de que este viaje va a ser un éxito. Es importante planificarlo con mucha antelación. Afortunadamente para nosotros los chilenos hoy en día es bastante sencillo porque si antiguamente nosotros requeríamos visa para China, Uzbekistán y no para Turquía, pero sí estos otros destinos y que había que ir a hacer la gestión, los trámites ya no se necesitan y justamente no se necesitan con China hasta un poquito para después de cuando ya regresamos, salimos de China, lo cual se agiliza mucho el proceso de inscripción. Sí. Para Uzbekistán ellos se están abriendo también a Occidente, al turismo, por lo tanto han flexibilizado mucho en eso. Nada, dejarlos a todos muy invitados a que sean parte de este proyecto. Realmente es uno de los grandes viajes para nosotros los amantes de los viajes que hay que hacer sí o sí, al menos una vez en la vida. De todas maneras. Y no lo vamos a repetir muy luego porque es muy complicado de armar y de hacer, porque la gente dice, pucha, no puedo, ahora voy el próximo año. No. Todos creen que yo hago todos los viajes una vez al año, digamos, no es tan fácil. Y hay que darle espacio también para decantarlo y siempre vamos queriendo mejorando las cosas. Sí. Esto no es un viaje común, es una vuelta, como dice María José. ¿Algo más para ir cerrando? No, solamente dejarlos súper invitados. Es un viaje al que yo especialmente y personalmente le tengo mucho cariño. Como estudiosa y amante del Oriente Antiguo, créanme que busqué muchísimo rutas parecidas y no hay nada parecido. Lo más parecido que se vende en el mercado como ruta a la seda es solamente la parte de Uzbekistán, y nosotros la partimos en China, lo que lo hace más difícil pero mucho más rica también. Y por lo tanto los invito a animarse a descubrir una ruta como pocas, muy pocas en el mundo, así de bien planificadas, bien armadas, en compañía de un equipo súper preparado, todo cuidado, rica gastronomía, con todos los detalles, lo mejor pensado, con las sorpresas de la vuelta, que siempre son muy buenas sorpresas. Bueno, y los que ya me conocen a mí y los que no, que se sumen a apasionarse por el Oriente como lo hacemos en nuestros viajes y en esta compañía, obviamente no puede sino ser una experiencia extraordinaria. Así que anímense y súmense con nosotros a una vuelta desde el Oriente a Occidente por esta ruta de la seda. Muchas gracias. Abril 2026. Nos vemos. Nos vemos. No es un viaje común, es una vuelta, y queremos que la vivan con nosotros.